Me di cuenta de algunas cosas que Nehemia va a compartir. Y tenemos un invitado especial con nosotros, que va a ser presentado en un momento, pero este último año no pude ir a Jerusalén. Nehemia estuvo allí durante varios meses, y cuando volvió le llamé y empezó a decirme sobre algunos de los trabajos que había estado haciendo. Y yo pensaba muy entusiasmado con esto. Y pensé en ese momento que me encantaría tenerlo para la Pascua, para que todos puedan participar de esto. Y cuando empezamos a hablar y él vino y nos visitó en diciembre, fue cuando me di cuenta de que no había espacio para nadie más. Si solo hablábamos de lo que hicimos, de lo que hablamos en privado durante unas horas esa noche. No iba a haber forma de incluir todo esto. Así que ahora voy a pasar a Nehemia y él va a iniciar. Él ha tocado algo en la noche de Shabbat en vivo recientemente. Pero para ponerlo todo en contexto de más callameros, Nehemia Gordon. Estoy muy emocionado por lo que vamos. Esto es algo que he estado trabajando durante muchos meses. En realidad todo empezó hace unos meses. Estaba sentado con un caballero y realmente me estaba reprendiendo. Dijo, ¿cómo puedes tener todas estas interacciones con Michael Rood? Él dijo, Michael Rood está llevando a la gente por mal camino. Yo dije, ¿cómo es que Michael está trayendo a la gente? Dame detalles. Y fue un poco irónico porque este hombre es un creyente mesiánico. Y yo le dije, tienes más en común con Michael que conmigo. Entonces, ¿cómo es que Michael está llevando a la gente por un mal camino? Y él estaba buscando cosas diferentes. Y finalmente dijo, es Juan 6:4. Michael le dice a la gente que Juan 6:4 no debería estar en la Biblia. Está eliminando un versículo de la Biblia. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Y escuché lo que el hombre tenía que decir. Y no fue el primero en sacar esto. He escuchado esto de un buen número de personas. Y me di cuenta de que siguen sacando a relucir este verso. Y para mí fue un poco extraño, porque no soy un judío mesiánico, no soy cristiano. Este es un verso. Si alguien viniera y me dijera, oye, Deuteronomio 6:4, el Shema, no pertenece a tu Torah, sería un fiasco, como un fiasco. Pero si fuera Génesis día 26 o algo así, ok, podemos tener esa conversación. Muéstrame un manuscrito en el que falte eso y podremos hablar de ello, ¿no? Voy a ser honesto, no entendí completamente y Michael va a explicar por qué Juan 6:4 es tan importante, pero me fue difícil entenderlo completamente. Mientras me explicaba esto, le dije, ¿sabes qué? Voy a investigar esto y si descubro que no hay pruebas que apoyen lo que Michael esté diciendo, me sentaré con Michael yo mismo y le corregiré y le diré, no puedes estar enseñando esto. Le diré, mira Michael, no hay pruebas de lo que dices. No puedes estar enseñando esto en Juan 6:4. Así que a la mañana siguiente me senté a desayunar con mi amigo aquí, John Larkat. Estamos y le dije John y a todo lo que había sucedido. Y como tuve esta conversación muchas veces, no era la primera vez. Y les expliqué lo que pasó. Y había otro hombre sentado allí en el desayuno y se puso a hablar y dijo, Juan 6:4, Michael está equivocado sobre Juan 6:4 y puedo demostrarlo. Dije, bien, ahora estamos progresando. ¿Cuál es la demostración? ¿Cuál es la prueba? Me dijo, le pregunté a este experto en manuscritos y me dijo que Michael estaba equivocado. Le dije, bueno, eso es solo la opinión del experto y puede tener razón. Realmente era un gran experto. Le dije, pero tengo que investigarlo yo mismo. Puedes leer manuscritos. Y le pedí a John que me ayudara a buscar Juan 6:4. Para ver si había pruebas que apoyen lo que dice Michael. Y no puedo probar que Michael tenga razón o no, ¿cierto? Eso es definitivo algo que cada uno de ustedes que escuchan esto tiene que decidir con base a estas pruebas. Pero lo que puede hacer, y esta es la área de mi experiencia, es mirar y ver si hay una prueba que apoye su posición. Es solo una teoría descabellada que sacó del aire porque no le gustaba un versículo determinado y decidió eliminar la Biblia, ¿correcto? Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Lo que no sabía en ese momento es que mi amigo John ya había pasado 40 horas estudiando este mismo asunto y ha empleado cientos de horas en investigación.
Este ha sido un esfuerzo internacional en el que he participado. John Lorquette ha estado involucrado. The Bomb es enviado por Dios para mirar a través de manuscritos hebreos y ahora griegos, para estudiar cosas que a mí me llevaría toda la vida. Él lo hace en 3 días. Podemos felicitar a The Bomb, The Bomb, The Bomb, The Bomb. Yes. Tenemos un caballero en Grecia que nos ha estado ayudando con este proyecto. El doctor Pablo Vasiolotis, que cuando encontrábamos algo yo estaría como, no sé si esto puede ser correcto, no puedo creer lo que estoy viendo aquí. Y le envió al experto griego para verificar y algunos casos se lo envió a otros expertos griegos. La gente más capacitada de Grecia ha estado trabajando en este problema. Los mejores paleógrafos del mundo nos han ayudado con eso. Hemos hablado con el jefe del proyecto Nestre Alan, con todo tipo de expertos de alto nivel. Hemos estado consultando porque yo quería saber, ¿hay pruebas que apoyen esto o no? Y de nuevo, al final lo puedo decir. Usted debería creerlo, o este no de acuerdo con lo que dice Michael, más lo que puedo hacer es presentar las pruebas y que usted mismo decida por sí mismo. Así que estamos sentados en el desayuno y el hombre dice, puedo demostrarlo. Yo digo que se acepte el reto. He pasado muchas noches interminables sin dormir desde entonces. Trabajando en este proyecto a veces 18 o 16 horas al día, porque quería obtener una respuesta. Ahora, antes de llegar a Juan 6.4, odio hacer esto porque quiero hablar sobre eso, pero antes de llegar a Juan 6.4, la gravedad de esta situación es tan grande que quería mirar un verso diferente y hablar de eso. Quiero hablar de algo en el libro de los Hechos, porque estamos hablando de un asunto realmente importante. Estamos hablando de lo que mucha gente, más de 1.000 millones de personas en el mundo lo consideran la palabra de Dios, y vienen a Michael a decir que esto debe ser eliminado de su Biblia. Eso no es poca cosa, eso no se toma a la ligera, eso es algo muy importante, y como judío me lo tomo muy en serio. De nuevo es como si fuera Génesis 10:29 o algo así. Cada letra ahí es la palabra de Dios para mí, aunque sea un verso menor. Los días de tal y tal o tanto, ok, porque eso sigue siendo importante, así que tenemos que tomarnos esto muy en serio. Entonces, antes de llegar a Juan 6.4, a lo que llegaremos, quiero mirar el capítulo 21 de Hechos, versículo 25. Y eso es en realidad algo que John me planteó aquí. Y John, cuéntanos la historia de cómo Hechos 21:25 entró en esta conversación. Así que estoy teniendo una conversación con un amigo mío y tenemos puntos de vista ligeramente diferentes sobre cómo deben vivir los creyentes en el Mesías. Creo que la Torah es aplicable. Cuando Yeshua dijo que no debemos vivir solo de pan, sino de toda palabra que Dios dijo, y mi amigo tiene una opinión ligeramente diferente, él cree que los creyentes en el Mesías solo tienen que preocuparse por los 10 mandamientos, solo los 10 mandamientos. Estamos teniendo esta discusión y él es muy apasionado y guarda el Shabbat. Es uno de los 10 mandamientos. Y estamos discutiendo algunas de las cosas más allá de los 10 mandamientos. Y él dice, necesito que me muestres en las escrituras un pasaje que muestre que más allá de la muerte, la sepultura, la resurrección del Mesías, los creyentes en el Mesías seguían los 10 mandamientos. Así que vamos a Hechos 21, que es una historia en la que Pablo se acerca a Santiago. Ellos están discutiendo lo que se ha hecho en el ministerio, y Santiago dice, aquí todos estos creyentes en el Mesías que son celosos de la Torá. Pero hay un rumor sobre ti, Pablo, que estás enseñando estas cosas. Y voy a leer exactamente lo que dice. Se les ha informado que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. En la mente de Santiago esto es un rumor falso, porque él dice, tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacer algo, y voy a leer exactamente lo que dice aquí. Para Santiago esto es un rumor falso, pero para muchos cristianos es realmente cierto. Hoy en día eso es. Muchas de las teología cristiana vienen de falsas acusaciones que se lanzan contra Pablo, desgraciadamente. Santiago dice que hay pues, ellos de seguro saben que has venido, haz pues lo que te digamos. Tenemos 4 hombres que están bajo un velo, toma a estos hombres y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que puedan afeitarse la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti. Así que el propósito de Santiago aquí es que tenemos que mostrarles que no hay nada de cierto en lo que se dice.
En otras palabras, que Pablo realmente está defendiendo la Torah. De acuerdo a este relato, y tiene que demostrar al pueblo participando en este sacrificio anual, ritual. Este ritual en el templo. Y esto es después, según los evangelios, de la muerte y resurrección de Yeshua, que según algunas personas, hoy en día la Torah fue eliminada. Cuando él dijo, consumado es, ese fue el final de la Torah. Eso es lo que algunas personas creen. Vamos a ver más tarde eso. Así es que en este punto estamos de acuerdo sobre lo que está pasando. Sin embargo, el siguiente verso, él está leyendo la Biblia King James. Estoy leyendo la Biblia SB. Voy a leerlo en la versión King James, que es la versión que él está leyendo. Yo leo mi versión y él me detiene. Dice, espera un segundo, tienes que parar, lee eso de nuevo. Lo leo de nuevo y luego él lee su versión. Voy a leer la versión King James aquí. Ellos dijeron, tómalos y purifícate con ellos, y hazte cargo de ellos para que se afeiten la cabeza, y todos sabrán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también caminas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito que no guarden nada de esto. Voy a leer eso de nuevo porque es muy poderoso. Ya leíste esa versión SB. Para leerla, la versión SB dice algo diferente. La SB dice, estoy cambiando la versión aquí. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, hemos enviado una carta con nuestro juicio para que se abstenga de los sacrificados a los ídolos de sangre, de lo que se ha sido estrangulado y de inmoralidad sexual. Vaya bien, esto hay una diferencia fundamental, no sé si la vieron. Vamos a repasarlo de nuevo. Pero quiero llevarlos primero a lo que dice en Hechos 15. Porque está aludiendo o refiriéndose a algo que en realidad primero ha sucedido en el libro de los Hechos, donde había gente que venía a lo que se llamaba la iglesia primitiva, diciendo que estos gentiles no pueden ser salvados, a menos que sigan estas leyes, eso parece, ¿cierto? Así es. Entonces en Hechos 15, vemos el versículo 20, él dijo, debes escribirle que se aparten de las cosas contaminadas por los ídolos. Esa palabra en Hechos 20 solo está retirando, él ya había dicho las cosas contaminadas por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de los estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones antiguas, Moshe ha tenido en cada ciudad quienes lo proclaman, pues es leído todos los Shabbats en las sinagogas. En otras palabras, la discusión aquí en el libro de los Hechos, lo que originalmente se llama el Concilio de Jerusalén, es que tenemos esta gente que no es judía, y tenemos que decidir si podemos dejarlo entrar en la sinagoga. ¿Se les permite siquiera poner un pie en la sinagoga para formar parte de lo que en ese momento se llama este cuerpo de creyentes? Y los fariseos dicen que no, a menos que se circunciden y se presenten en tu panel de rabinos. Luego, si quieren creer en Yeshua, genial, de lo contrario no pueden ni siquiera poner un pie dentro. Y lo que Santiago dice, no, hay 4 cosas que necesitamos para que empiecen. Estas son las 4 cosas esenciales. Y luego el resto de escucharán a que cada semana la sinagoga. Para mí la analogía aquí es con Abraham. Mira, he robado esto de Pablo de Tarso. Él dice esto, ¿cierto? Que Abraham tenía este pacto con Dios. Y llegó a la tierra cuando tenía 75 años. Pero anduvo durante décadas sin estar circuncidado, caminando con el Creador. No fue hasta que tuvo 99 años que Dios le dijo, bien, ahora es el momento de circuncidarte. Y creo que esto es lo que Pablo estaba enseñando. Ciertamente lo que parece decir, mira, la circuncisión para un adulto no es un asunto menor. Incluso hoy en día en Israel, por ejemplo, solo se puede hacer en un hospital. Es algo muy serio. Entonces el punto aquí es, si puedes venir a la sinagoga y van a escuchar la Torah y a medida que son guiados, eso es lo que serán guiados a hacer y guardar. Pero no los dejes fuera, no les impidas unirse solo porque son incircuncisos. No estaban circuncidados. Para mí es fácil decir que estoy circuncidado. Sucedió cuando tenía 8 días de edad, ¿cierto? No lo recuerdo. Bueno, me recuerdo un poco, pero en fin. De todos modos, no vamos a hablar de eso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 21, versículo 25. Y esta es la versión SB. En cuanto a los gentiles que han creído, hemos enviado una carta con nuestro juicio que se abstenga de estas 4 cosas. Pero la versión King James, que John está leyendo con su amigo, hay 8 palabras extra. En griego son 6 palabras. En el inglés son 8 palabras extra en cuanto a los gentiles. Es decir, concerniente a los gentiles que han creído. Hemos escrito que nos sirven tal cosa, dice Santiago. Al finalizar la Torah que Pablo está demostrando que guarda.
Esto es solo para Pablo el judío, no es para los gentiles. Lo único que deben guardar son estas 4 cosas básicas. Así que a los gentiles se les permite robar. Según esto, a los gentiles se les permite asesinar. Simplemente no pueden beber sangre. Los gentiles pueden hacer todo tipo de cosas, pero no estas 4 cosas. De acuerdo con la forma en que esto puede leerse en la versión King James. Así que, John, está teniendo esta conversación con tu amigo y él tiene su versión y tú tienes la tuya. ¿Y qué haces? ¿Lo convences? No puedo decir que lo haya hecho. Lo primero que hice fue sacar algunos comentarios textuales. Inmediatamente todos dicen lo mismo, que esto se halla en ciertos manuscritos, pero no está en otros. La conclusión general es que este texto no pertenece a las escrituras. Y el problema fundamental que tenemos, y esto no es un problema único entre yo y mi amigo, que cualquiera que haya sentado en una mesa con más de 3 o 4 personas, están leyendo diferentes versiones de la Biblia, que no siempre dicen exactamente lo mismo. Y en este caso particular le dije, tenemos que estar dispuestos a ir más allá del texto que tenemos aquí en nuestras páginas en inglés. Y tenemos que hacer un estudio, tenemos que determinar cuál es el idioma original de la Biblia. Y tenemos una variante aquí y tenemos que ir más allá de esto, los comentarios textuales, hay imágenes manuscritas que podemos recorrer. Tenemos mucho material, así que podemos mirar y hay una conclusión muy clara de estos textos no pertenece. Podemos ver las versiones. Ustedes tienen que entender que muchos cuando están buscando de diferentes traducciones de la Biblia, traducen la misma cosa de manera diferente. Aquí no están traduciendo lo mismo de manera diferente, hay palabras extra. Es un problema muy diferente. Así que en realidad tenemos una lista que John hizo de estas 8 palabras. Cree que ellos no deben observar tales cosas excepto, ¿correcto? Esas son palabras muy claves porque esas cosas de ahí es la Torá. Es una instrucción directa de Santiago. No guarden la Torá en la King James. ¿Cuáles son las diferentes versiones? John, dinos qué has encontrado. Bueno, no aparece en la Biblia NET y en las Biblias SB, RCB. La mayoría de las Biblias modernas no lo tienen. Las únicas Biblias que lo contienen son las que basan en el texto Receptus, como la King James 1611 y las Biblias que provienen de esa fuente similar. Así que la gente, porque eso suena muy autoritario, ¿no es así? Es el texto de recibido, que el propio Paul o quien sea, exactamente eso vino de los apóstoles, ¿es correcto? No exactamente. ¿Cuál es el texto? No tenemos el manuscrito original que escribieron los apóstoles. No tenemos evangelios originales que escribieron los autores de los mismos. Tenemos copias de copias de copias. Y hay 5.800 aproximadamente se encuentran más cada día. 5.800 copias de manuscritos del Nuevo Testamento. Sin embargo, esas copias no siempre coinciden entre sí. Así que alguien tiene que mirar estas copias, donde en varias sí hay que tomar decisiones. Vamos a utilizar esta versión del texto o aquella versión del texto. Y este caso aquí en Hechos resulta ser uno de esos lugares donde el texto dice una cosa y otro texto, muchos otros textos dicen otra cosa. Me mencionaste algo sobre esto. Es muy interesante que hasta donde tú sabes, este es el único lugar directo en el Nuevo Testamento donde te dice que no guardes la Torá. No solo eso, sino que se trata de un lenguaje claro y sencillo. Nuestro Padre no nos va a hacer atener cuáles son los compromisos. No tenemos que interpretar una alegoría para igualarlo. No cometerás adulterio. Si no quiere que cometamos adulterio, Él solo dirá no cometerás adulterio. Sencillo. No deberíamos tener que recurrir a elaborar interpretaciones de Pablo. Pero dice que Pablo fue difícil de entender, no tener que pasar por alegorías de Pablo para determinar cómo debemos comportarnos. Los mandamientos de conducta se hacen en un lenguaje claro y sencillo. Y aquí en la Biblia King James tenemos un lenguaje sencillo y simple, que indica que los gentiles no deben observar tal cosa. Así que este es un gran problema porque tiene ramificaciones. Hay muchas variantes textuales. En la mayoría de las variantes textuales están en cosas que no tienen relación con tu conducta y caminar en tu fe. Una versión nos dice que no debemos obedecer la Torah. Pero esta historia en Hechos 21 es el ejemplo más claro en el Nuevo Testamento de que los creyentes después de la muerte, el entierro y la resurrección del Mesías son celosos de la Torah, guardan la Torah.
Señor, quiero pasar algo del Tanaj, ¿de acuerdo? Porque vengo de una perspectiva del Antiguo Testamento. Cuando leo el Tanaj, también tenemos lo que se llama variantes textuales. ¿Qué queremos decir con eso? Que no tenemos la copia original de la Torá, que Josué escribió en las tablas de piedra cubiertas con yeso, como se describe en el libro de Josué. Y tenemos la Torá original que Moisés completó y que escribió. Tenemos copias de copias de copias. Y lo que hacemos es mirar diferentes manuscritos, los comparamos y tratamos de averiguar qué decía el original. Ahora bien, a veces las diferencias son muy pequeñas. Por ejemplo, en Éxodo 15 hay un ejemplo famoso donde dice, en hebreo, el santuario del Señor que tus manos han establecido. Y en algunos manuscritos, en lugar del Señor, dice Jehová. Eso es importante. Sin embargo, seamos sinceros. Señor y Jehová son lo mismo, es el mismo Dios. Ese mensaje realmente no cambia. Pero lo que tenemos aquí entre la versión King James y otras traducciones es algo que cambia fundamentalmente el mensaje. No hay tal cosa como una diferencia muy significativa. Lo que me encanta de este ejemplo es que nadie que no sea de la gente de King James, nadie disputa que las 6 palabras en griego, 8 palabras en inglés fueron añadidas. Sin embargo, lo interesante es que fueron añadidas en un periodo relativamente temprano. Puede ver aquí que tenemos un códice, un famoso importante documento, el Códice de Besai, que data del siglo V después de Cristo. Y tiene esas 6 palabras. Y me encanta lo que John hizo aquí. Realizó numerosos manuscritos buscando. Están ahí, no están ahí, están ahí, no están ahí. Básicamente aprendió griego por sí mismo, para poder leer e identificar estas palabras en el manuscrito. En el código Besai se incluyen en las 6 palabras. Dicen no hacer tal cosa en el siglo V. Eso es muy temprano. En el Ephraemi Scriptus es un código realmente interesante, el que se llama un palimpsesto. Palimpsesto significa que fue reciclado. Tomaron el evangelio original, borraron las palabras y escribieron un texto diferente encima. Lo que hicieron los estudiosos del siglo XIX fue que lo revisaron con un microscopio y tomaron fotografías especiales y fueron capaces de leer las palabras borradas. Y lo que tenemos marcado aquí, en este texto original de palimpsesto del siglo V, son las 6 palabras en griego, no hagan tal cosa. Así que 2 testigos y podemos decir, hey, todo se establece por 2 o 3 testigos. Pero, ¿qué se hace cuando se tienen 2 testigos? Que dicen lo contrario. El código sinaítico del siglo IV, y lo que hemos marcado ahí en rojo, es donde no aparecen las palabras. Si las palabras estuvieran en el texto, aquí es donde estarían y no están en el código sinaítico del siglo IV. El código Vaticanus del siglo IV, las palabras se omiten. La marca en rojo muestra dónde aparecerían esas palabras, así que tenemos 2 versiones diferentes. Y John, lo que me encanta de la historia que contaste es que al final la forma en que me lo describiste es que tú y tu amigo estaban en el teléfono y tú dijiste, tú tienes tu Biblia, yo tengo la mía y no son iguales. Eso no aparece y en la otra no. Aquí está en el código de Alejandría del siglo V, las palabras están omitidas. El PX74 es un papiro y piensas que un papiro debe ser temprano, no necesariamente. Este es posterior a los códices, es del siglo VII y las palabras están omitidas. Aquí una cita de 2 de los más grandes eruditos del Nuevo Testamento que escribieron un libro llamado La Guía Textual del Nuevo Testamento Griego, de Omras. Bruce Metzger es una leyenda de los estudios textuales del Nuevo Testamento. Escribe acerca de la lectura de estas 6 palabras. 8 palabras en inglés, que no guarden nada de esto. Es una paráfrasis occidental de la intención del decreto de Santiago. Y esto es realmente interesante. Estos tipos saben que se supone que no debes guardar la Torá. Esa es su hipótesis de partida. Y si esas 6 palabras fueron insertadas en el texto, con los que ellos están de acuerdo, esas palabras fueron añadidas. Y están parafraseando el original de Santiago. Eso es lo que Santiago quería decir, aunque no lo haya dicho. Así que algún escritor de la parte occidental del Imperio Romano, esta parafrasista de Occidente, añadió estas 6 palabras, 8 palabras en inglés, 6 palabras en griego. No sé que alguien lea y piense que no hay que cumplir con la Torá. Ahí lo siento, no sé que alguien lea y piense que se debe cumplir la Torá. Ellos añadieron estas palabras para dejar en claro que no es así. Y lo bonito de este ejemplo es que no se trata de un problema de traducción. Es un problema en que manuscritos nos basamos. No es que los traductores de la NRSV hayan escrito 6 palabras de la Biblia. Simplemente se basaron en un manuscrito diferente. Y en si Michael viniera y dijera,
Hey, no es que está sacando Juan 6:4 de la Biblia, sino que me baso en un manuscrito. Entonces creo que podemos tener una conversación. Si solo estás quitando palabras de tu Biblia, bueno, tú puedes quitar cualquier cosa de la Biblia. Entonces cualquier verso que no te guste, solo arráncalo. Pero si tienes un texto real, entonces podemos tener una conversación seria. Tiene algún sentido, espero que así sea. Aquí que tenemos estas 6 palabras que se añadieron. Dicho esto, ahora quiero llegar a Juan 6:4 y a ver lo que tenemos. ¿Cuáles son las pruebas? Porque tiene que haber un texto. Tiene que haber pruebas en un manuscrito, en un documento, en alguna parte. No puede ser solo. No me gusta este verso, no se ajusta a mi teoría. Eso no es aceptable. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de la versión que tenemos delante. Bueno, cuéntanos cómo terminó con tu amigo. Por desgracia, nunca coincidimos. Le pregunté, le dije, bueno, tu versión dice esto, mi versión dice esto. Veamos el texto. Su respuesta fue, no lo necesito. Le dijo que una de estas versiones está inspirada y otra no. ¿Cuál es el texto inspirado? Y él dice, bueno, la King James. Bueno, la King James fue revisada varias veces el primer año que se imprimió. Y de hecho fuimos juntos al Museo de la Biblia. Resulta que tengo una foto en mi teléfono de la exposición de King James, que tiene muchas impresiones diferentes de la Biblia King James. Y la pancarta de arriba dice 150 años de revisión. Así que le vi una foto del Museo de la Biblia. Cuando terminó, la respuesta fue la versión que está en mi mano. Había incluso en la exposición una versión de la Biblia King James que fue impresa y que se conoce como la Biblia de los malvados. Hubo un error de imprenta, pero se imprimió para decir: cometerás adulterio. Gracias a Dios, él no tenía esa versión en su casa. Debo conseguir esa versión. Tú estuviste en el Museo de la Biblia, manejaste pergaminos que eran de cientos y cientos de años, de antigüedad de todo el mundo. Sí, el Museo de la Biblia más importante del mundo, la mayor colección del mundo de pergaminos de la Torá, y me dejaron entrar en las bóvedas junto con John para examinar algunos de estos manuscritos, para buscar el mismo tipo de cosas de las que estamos hablando en el Nuevo Testamento, las que estábamos buscando en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, mirando estos diferentes pergaminos de la Torá y comparando las diferencias. No hay dos manuscritos de ningún libro que se hayan escrito y que sean idénticos. Y ya sabes, cuando la gente estudia los escritos de Julio César, que Julio César invadió Gran Bretaña y cruzó el Rubicón, estamos viendo manuscritos y no hay dos manuscritos idénticos. Ahora podrías pensar, sabemos exactamente lo que sucedió en la antigua Roma, basando en los documentos que escriben a Julio César. En realidad sabemos mucho menos acerca de lo que sucedió con Julio César cuando se compara con el Nuevo Testamento. De hecho, por la documentación que tiene el Nuevo Testamento, ha sido descrito como el libro mejor documentado del mundo antiguo. Hay más testigos de que casi, creo que cualquier otro libro existente, quizás incluso más que el Tanaj. Creo que hay más manuscritos. Y la razón por la que esto es tan importante es lo que sucedió. Cuando vamos a imprimir un libro, creamos un PDF y se te reproduce copias idénticas de ese PDF. Pero lo que se hacía en la antigüedad es que Pablo enviaba una carta a los tesalonicenses y luego alguien vendría a visitar a los tesalonicenses y copiaría esa carta, y esos regresos le llevarían, digamos, a Corinto, y entonces alguien visitaría a Corinto y diría: oye, es una carta genial la que extraíste de Pablo, y la copiaría, y así fue como estos libros se diseminaron por todo el mundo cristiano. Y por eso a veces los errores eran reproducidos, pero a veces también la versión correcta era, y a veces se miran los miles de manuscritos y se encuentran los errores en los miles, y es solo un pequeño número que tiene la lectura correcta. Y ese es en realidad el ejemplo con Hechos 21:25. Eran 6 palabras que se añadieron y que todos, excepto las personas que están de acuerdo con la King James, aceptan que fueron añadidas. Todos los eruditos del mundo están de acuerdo que esas palabras fueron añadidas, todos los eruditos serios. Esas eran 6 palabras, aparecen en la gran mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento. Son los que se llaman el texto mayoritario. Si se toman las estadísticas, encontraría un porcentaje muy alto con esas palabras añadidas. Y solo un porcentaje relativamente pequeño
En este caso de manuscritos tempranos, tiene la lectura original, donde no se incluyen esas palabras o se omiten. Así que no se puede seguir la mayoría de los manuscritos y no siempre se puede seguir como veremos los primeros manuscritos. Hay que mirar las pruebas y ver qué apoyo hay para algo. Y eso es lo que vamos a hacer con Juan 6.4. Lo último que quiero es que alguien salga de aquí y diga, bueno, ya no puedo confiar más en mi Biblia. De hecho, lo que he sacado de esto al hacer este estudio es que la documentación para el Nuevo Testamento es asombrosa cuando se compara con cualquier otro documento antiguo. Tenemos más pruebas para apoyar la lectura del griego. Y de hecho tuve esta conversación con John. Le dije, mira, cuando hable del Yeshua hebreo frente al griego, una de las cosas que dije fue que no tirara sus textos griegos. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo aquí es que el hebreo era otro testigo de lo que es el original, pero el griego sigue siendo el texto principal. Y John me dijo algo muy gracioso. Me dijo, ¿qué quieres decir? He visto tu video, dijiste que debíamos hacernos nuestro texto griego. No dije eso. No recuerdo que haya dicho eso. Recuerdo, está bien. Sostiene tu libro y estás en un programa dijeron literalmente eso, porque aún el griego es el testigo principal y no se puede descartar. Ahora con todo eso, vayamos a Juan 6.4. Juan 6.4, voy a pasarle la palabra a Michael, porque Michael, para mí, la pregunta que tiene que hacerse antes de llegar a las evidencias documentales reales es, en primer lugar, ¿qué te hace pensar que Juan 6.4 no debería estar en los evangelios? Bueno, eso es una excelente pregunta y me gustaría llevarlos al gráfico. Bien, ahora este gráfico de aquí arriba, por supuesto que no se puede ver todo, pues voy a ilustrar algo sobre esto justo aquí que es muy importante. Este es el día en que Yeshua es bautizado. Mateo, Marcos, Lucas lo cubren todo, o hablan de los 40 días que él está en el desierto. Luego la tentación, y también este es el día en el que los fariseos envían a los levitas y a los Coanim a preguntarle a Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? En ese mismo día. Al día siguiente Yeshua sale del desierto, y este es el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos y Lucas se detienen en los 40 días de la tentación. Luego Juan retoma y muestra a Yeshua subiendo a la fiesta de la Pascua. Después de la Pascua, él se queda en la zona de Jerusalén y bautiza. Luego está Juan 4.1. Cuando Yeshua descubre que los fariseos ahora saben que él está haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos. Es en ese momento cuando él estaba ganando popularidad que abandona Jerusalén, sube a Galilea al norte de Jerusalén. Y aparece la mujer del pozo. Se queda con los dos samaritanos 2 días y luego vuelve a Caná, donde había convertido el agua en vino antes de la Pascua. Y luego no tiene tiempo para ir a ministrar a este hombre rico cuyo hijo se está muriendo. Él le dice, vete, tu hijo está sano. Y el hombre se entera al día siguiente que su hijo ha sido sanado. Yeshua está luego en Jerusalén solo unos días después, el viernes y luego el Shabbat. Ese es el día en que cura a un hombre que estuvo paralítico durante 38 años. En el Shabbat, el día antes de Shavuot. En Shavuot, al día siguiente, hay una multitud en el monte del templo. Y aquí es donde dice que los fariseos están haciendo planes para matarlo, porque acaba de curar a un hombre en el Shabbat. Y luego le dijo al hombre que recogiera su leño y caminara, lo cual es una violación de la ley farisea. Y dice que Yeshua está en el monte del templo, y él dijo que Juan era una luz ardiente y brillante, que estaban dispuestos a regocijarse su luz por un tiempo. En ese momento que Yeshua sabe que Juan, mientras él estaba en Galilea, que Juan había sido puesto en prisión. Ahora Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que cuando Yeshua supo que Juan había sido puesto en prisión, salió de Galilea y comenzó a enseñar en la sinagoga. Y él estando enseñando en la sinagoga, la primera fue en Nazaret, donde leyó la profecía de Isaías, el año agradable del Señor. Este es el final de la semana porque es en el Shabbat, en el 7º día. El primer día de la semana fue Shavuot. Así comienza el año agradable del Señor, es decir, de su ministerio. El año agradable del Señor, donde desde Shavuot hasta el Shavuot siguiente, cuando bautizará a sus seguidores con el Espíritu Santo. Y así que tenemos es Juan cubriendo todo hasta Shavuot.
Luego Mateo, Marcos y Lucas, este es el entrenamiento de los discípulos, enviando a los apóstoles a los 6 meses y luego reuniéndolos. Y cuando los reúne en Galilea, todos se juntan y crean una multitud con ellos. Esto es cuando Yeshua alimenta a una multitud de 5.000, más mujeres y niños. Señoras y señores, este es el único milagro mencionado por los 4 autores del Evangelio. Esto nos da un momento en el tiempo, un momento en el que los 4 evangelios pueden sincronizarse sin ningún error. Y va en ambas direcciones y todo encaja. No falta ni un día, no hay ni una semana, no hay ningún tema que falte. En todos los registros evangélicos del ministerio de Yeshua, un ministerio de 70 semanas. 490 días desde que él fue bautizado hasta el día que él bautiza con el Espíritu Santo. Y ya ustedes están uniendo en su cerebro cosas sobre el libro de Daniel. Pero literalmente 70 semanas después de las 62 semanas, después de la 61 semana, la semana 63, que es una semana, es cortado. Después de 3 días y 3 noches en la tumba, se levanta entre los muertos en el Shabbat. Y luego al día siguiente, es decir, al atardecer, es el día de las primicias. Y contamos 7 a partir de allí, 7 sábados. Así que tenemos 62 7. Después de 60avo 7 tenemos un 7. Nos metemos en medio del 7 y luego tenemos los 7 Shabbats. Esa cuenta nos lleva hasta el final del ministerio de Yeshua, que es el bautismo de sus seguidores en el día de Shavuot. Ahora tenemos un problema. Juan 6:4 está entre los 4 evangelios que registran la alimentación de los 5.000. Pero se añadieron palabras y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esa es la clave, señoras y señores. Durante 20 años intenté que el registro del evangelio encajara y no pude hacerlo. Y lo último que quería hacer era sacar un versículo de la Biblia. Pero si esas palabras, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y están al final del 6º mes, Juan 6:4 es la Pascua, pero Juan 7 es tabernáculos. Espere, entonces tenemos todo un medio año de espacio en blanco para llegar a una Pascua a la que Yeshua nunca asistió. Y luego tiene otro medio año de espacio en blanco para volver a la fiesta de los tabernáculos, a la que se asiste. Así que Mateo, Marcos y Lucas tienen tabernáculos justo después de la alimentación de los 5.000. Pero ¿qué añade la fiesta de los judíos? Añade un año entero de espacio en blanco. Y eso es toda la motivación. Y no voy a decir cuál es la motivación, porque vamos a dejar que los primeros padres de la iglesia y que lo que John ha descubierto, vamos a dejar que él los cuente por qué hicieron esto. Excelente, maravilloso. Muy bien, Michael, para que lo que entendamos, y llamo a esto tu explicación de que Juan 6:4 fue añadido. Proporciona o tiene lo que se llama un alcance explicativo. Si quitas Juan 6:4, entonces la cronología de los evangelios tiene mucho más sentido de la forma en la que la has explicado. Y como he dicho al principio, no puedo decir que si Juan 6:4 fue añadido o no. Lo que es interesante para mí es que Eusebio, que es conocido, cuya cinta mencionaremos más tarde, cree en un ministerio de 3 años y medio. Incluso él admite que Mateo, Marcos y Lucas registraron un periodo de 1 año. Esto es lo que escribió Eusebio en su historia de la iglesia. Eusebio vivió en el siglo IV y fue el historiador de la corte de Constantino. Escribe, porque es evidente que los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, registraron solo las acciones hechas por el Salvador durante 1 año, después del encarcelamiento de Juan el Bautista. Indicador esto en el comienzo de su registro, y lo que eso significa que es lo que los otros 2 años y medio del ministerio, del cálculo de Eusebio, tienen que ser anteriores al encarcelamiento de Juan el Bautista. Y eso lo veremos más adelante. Hagamos un rápido repaso de las fiestas. En el Evangelio de Juan se menciona 6 fiestas. Estas son Juan 2, que es una Pascua cuando Yeshua fue bautizado. Juan 5, que es la fiesta sin nombre. Vamos a ir hablando de la fiesta sin nombre. Fiesta sin nombre está en Juan 5. Dice que después de esto hubo una fiesta de los judíos. No dice el nombre de la fiesta, según la cronología de Michael. Esa fue Shavuot, hablaremos de ello más adelante. Juan 6:4 es una Pascua. Juan 7 es tabernáculos. Juan 10 es Hanukkah, la dedicación. Juan 13 es la Pascua final, por supuesto. Y si no tienes a John 6:4 en esa lista,
Entonces el ciclo termina exactamente, al igual que los otros 3 evangelios en un año. Tienen los ciclos exactos de la Pascua, Shavuot, Sukkot, Hanukkah y luego otra Pascua que termina ese año. Juan 6:4 es arrojado en esta combinación rompiendo ese ciclo. Y no solo es eso, Michael dijo que hay algo que no está bien aquí. Desde hace 400 años al menos hay unos eruditos que también lo dicen. Antes de llegar a ellos quiero traer un padre de la iglesia, que fueron los primeros, se lo explicaremos mejor dentro. Este es un hombre llamado Juan Crisóstomo, que realmente odiaba a los judíos, especialmente detestaba que hubiera cristianos en su época, que acudieran a las sinagogas judías, y lo que él veía como judaizar realmente le enfadaba en gran manera. Así que él está comentando sobre Juan 6:4 y está tratando con la cuestión de qué hace Yeshua en Galilea yendo hacia el norte cuando es la Pascua y debe dirigirse al sur hacia Jerusalén. No tiene sentido ni siquiera para Juan Crisóstomo, que odia a los judíos y odia la Torá. ¿Cómo entonces dice alguien que no sube él a la fiesta, siendo que todos se están dirigiendo a Jerusalén? Porque la Pascua iba a ser Jerusalén en la Pascua. Él va a Galilea, esa es la dirección equivocada. Y no solo a él, sino que lleva a sus discípulos con él. Y se dirigen luego a Capernaum. Si ustedes conocen la geografía, Capernaum está al noroeste, Jerusalén está al suroeste. Entonces, ¿cuál es la razón por la que está yendo por el camino equivocado? Está llevando a un montón de gente a la dirección equivocada. Y aquí está la respuesta de Juan Crisóstomo. Porque a partir de este momento, él está tranquilamente anulando la Torá, aprovechando la maldad de los judíos. Esto es lo que se consigue con Juan 6:4, lo cual no tiene mucho sentido. Hay una gran película de los 80, una de mis películas favoritas, es la película de John Candy, olvidé cómo se llama, pero está conduciendo en una autopista dividida, yendo a la dirección equivocada y están yendo, y alguien le grita por la ventana, van por el camino equivocado, y él se dirige a sus amigos y les dice, ¿cómo saben ellos a dónde vamos? Así que Yeshua va por el camino equivocado, se dirige al norte en vez de ir a Jerusalén para la peregrinación. La sinagoga de Capernaum está llena de... Cierto, la sinagoga está llena de gente, si dice que hay 5.000 personas que hacen en el campo. Deberían dirigirse a Jerusalén, no quedarse por ahí sin provisiones. Correcto, si se dirigen a Jerusalén deben llevar comida para el camino. En cambio, él tiene que darles de comer porque solo han salido en la tarde, solo vinieron a oírle enseñar. Así que algo no encaja, esto es importante. Malcolm es el primero al que se le ocurre esto. Y no solo no encaja, esto es un problema para todos los cristianos. Eso tiene un ministerio de un año. Si crees que debe obedecer la Torá. Eso es un problema para todos los cristianos, incluso si crees que la Torá se abolió. A la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua. He hablado con muchos cristianos y hay algunos que creen que Yeshua iba por ahí violando la Torá a propósito, pero ellos son una minoría. La mayoría de los cristianos entienden que Yeshua tiene que ser el cordero sin mancha, no puede ser el gran agresor de la Torá y ser sacrificado como sacrificio perfecto. Así que aquí tenemos un relato del Evangelio. Si Juan 6:4 está en el texto del Evangelio, tenemos a Yeshua no solo desobedeciendo el mandato de la Pascua, sino que llevando a otros con él y participando de un grupo grande de personas que no celebran la Pascua. La Pascua está siendo ignorada y Yeshua estaba en el centro. Aquí hay una cita de un hombre llamado Zachary Pierce en 1767. Zachary Pierce no era un maestro de la Torá, era un protestante que era de Inglaterra. Dice que algunos opinan que la palabra Pasca o Pascua en Juan 6:4 es una interpolación. Interpolación es una palabra elegante que significa que fue añadida. Y creo que todo el verso es así. Así que él nos está diciendo exactamente lo que dijo Michael en los evangelios cronológicos. Michael no se lo inventó. Los estudiosos llevan diciendo esto desde hace menos 400 años. Zachary Pierce, quien como dije fue un protestante común y corriente, que nos dice que Juan 6:4 fue añadido.
Pero, ¿por qué cree que fue añadido? Por varias razones, pero la principal aquí es que no parece ser parte del registro del evangelista. Jesús estuvo presente en la fiesta de Pascua mencionada aquí. Además, es improbable que él, que cumplió toda injusticia según Mateo 3:15, haya faltado una fiesta de Pascua que, como dice aquí, estaba cerca. En otras palabras, Zachary Pierce, estimados, quiero contarles su secreto. Michael dijo que algo que Zachary Pierce dijo en 1777. ¿Sabías que Zachary Pierce dijo eso? No me había ahorrado 20 años de lamentarme por esto. Si solo hubiera aprendido a leer en inglés. Bueno, para ser justos, la forma en que pudimos encontrar esto fue usando bases de datos muy avanzadas, donde la gente ha hecho el trabajo por nosotros. Solo tenemos que rebujar en estas bases de datos. No sé si es posible encontrar a Zachary Pierce muy fácilmente. Pudimos utilizarla, pudimos encontrarlo y utilizar esta base de datos para encontrar esta información. Si estuviéramos haciendo esto hace 5 años, nunca habríamos llegado a Zachary Pierce. Me hubiera tardado toda una vida en encontrarlo, mediante búsquedas muy sofisticadas. John tuvo acceso a esa base de datos, lo que no fue un asunto trivial. Estamos hablando de que el ciudadano promedio no puede encontrar esto en Google. Hay que acceder a estas costosas bases de datos y a veces, aunque pagues dinero, no es suficiente. Tienes que conseguir lo que se llama acceso para académicos, o lo tenemos para ciertas bases de datos. Y así pudimos sacar esto a la luz. El primer cristiano que hemos encontrado que directamente afirma, pongámoslo así, que habla acerca de que Juan se hizo una adición, es un tipo que se llamaba Gerrit Hansson o Gerardus Vossius. Era un protestante de Ámsterdam que escribió un libro en 1643. De hecho, que tenemos el libro aquí con nosotros. Déjenme mostrarles este libro. Es el primero que lo menciona. Este es un libro precioso. Esta es la edición original de 1643. Y de hecho tenemos este, Michael, para dártelo como regalo. ¡Ay, Dios mío! Antes de darle el regalo, quiero leer de Vossius y decirte lo difícil que fue conseguir este libro. Así que en primer lugar está escrito en latín y tuvimos que traducir esta sección. Solo nos enteramos de este porque estábamos buscando en esta base de datos, que decían, hey, el primero que menciona esto es Gerardus Vossius. Así es, en 1643 él escribe, no es necesario que digamos lo que dijo Michael. En Juan 6:4 primeramente se escribió, pero se acercaba una fiesta de los judíos. En otras palabras, había una opinión común en la época de Vossius que las palabras la Pascua fueron añadidas a Juan 6:4, que había alguna fiesta, quizás Sukkot, en el próximo capítulo. ¿Cierto? Lo que ellos creían en los próximos capítulos de Juan 7. Creían que la palabra Pascua tuvo que añadirse, porque esta rompía la cronología, no tenía sentido. Y lo que Vossius está diciendo, lo que todos a mi alrededor están diciendo, es que dos palabras fueron añadidas en Juan 6:4, la Pascua. Puedo explicar eso, dice él. El texto tenía que ver con la fiesta de los tabernáculos. Pero el copista, debido a que no está prestando atención, escribió Pascua. Esto era la opinión común en 1643, en la época de Vossius. Él dice, los antiguos, y esto es realmente importante, presten atención aquí, los antiguos se refieren a los primeros autores cristianos que hoy se llaman comúnmente los padres de la iglesia. En un minuto explicaremos esto. Los antiguos parecen no haber leído la palabra Pascua en Juan 6. Y les mostraremos que no es algo superficial, sino un caso bastante serio, ya que dice que Cristo predijo un año o incluso unos meses más. Así que Michael, en cambio, está hablando aquí de un año. Eso es lo que se ha estado enseñando. Se hablaba de esto en 1643. Para conseguir este libro, encontré un vendedor de libros online en Italia. Y le escribí y le dije, necesito esto para marzo. Él dijo, no puedo, esto fue en noviembre. Él dijo, no puedo conseguir para marzo, porque tengo que conseguir un permiso especial de Florencia. Tengo que viajar durante horas a Florencia, Italia, para conseguir un permiso especial para exportar este libro fuera de la Unión Europea, porque es de 1643. Le dijo, ok, no puedes ayudarme. Encontré un vendedor en Bélgica. Él dijo que no había problema. DHL se le había llegado en 3 o 4 días. Eso fue a finales de noviembre. Lo recibí en febrero porque lo retuvieron en la aduana. Dijeron, un libro de 1643, no podemos dejar que esto salga de la Unión Europea. Y tuvo que pasar por aduanas. Me dijeron que 2 meses como máximo. Va a ser más de 2 meses hasta que finalmente reciba el libro. Y ahora, Michael, quiero que lo tengas en tu biblioteca. Porque lo que ha sido atacado, por lo que has enseñado, no sé si es correcto o no, pero no es una idea descabellada que hayas sacado del aire. Esto es algo que los eruditos cristianos han estado diciendo durante al menos 400 años, Michael. Gracias. Gracias, Nehemia.
Y si hubiera aprendido a leer latín y hubiera ido a Ámsterdam, ¿sabes? Esto es todo lo que tenía que hacer. Exactamente. Gracias. Gracias. Ahora a continuación queremos mostrar la siguiente fuente aquí. Vamos a llegar a la verdad de la ciencia, que son los paralelos. Van a escuchar lo importante que es eso. Pero ya vimos que Bosius menciona, él dice, vean, no creo que estas palabras fueron añadidas, pero no estaban en el texto conocido por los padres de la iglesia. La segunda no leían la palabra Pascua. Henry Brown es un erudito en 1844, es cristiano, y se esfuerza por resolver la cronología de la vida de Yeshua y escribe. La lectura del texto de Juan 6.4, aunque se encuentra creo en todos los manuscritos, vamos a volver a esas palabras en un minuto, todos los manuscritos y versiones no pueden haber sido encontradas en el texto de los primeros 2 siglos. Es decir, los 2 primeros siglos de la era cristiana, cuando la gente iba, como hablamos antes, van a Tesalónica, compran la carta, a los tesalonicenses la llevan a otro lugar, y también la están haciendo con Juan. Él está diciendo que en los 2 primeros siglos, la palabra la Pascua en Juan 6.4 no podía haber estado en el texto. Y lo que realmente quiere decir es que los padres de la iglesia no encontramos estas palabras. Ellos no sabían de estas palabras y vamos a ver por qué lo dijo. Antes de llegar a eso, quiero detenerme un segundo en esta frase. Creo que Juan 6.4 está en todos los manuscritos. Eso es lo que dice aquí Henry Brown en 1844. Y nosotros en nuestra investigación, invirtiendo cientos y cientos de horas, como he dicho, somos 4 personas diferentes, John y yo y este hombre en Grecia y T-Bone. Todos nosotros hemos estado buscando en diferentes fuentes, pasando cientos y cientos de horas. Juan 6.4 está en todos los manuscritos. Las padres de la iglesia no lo sabían, porque están todos los manuscritos que sobrevivieron tienen Juan 6.4. Bueno, lo que descubrimos es que eso no es cierto. Ahora bien, Michael ya aludió a estos en los evangelios cronológicos. En los manuscritos ya hablamos de ello en una sesión posterior. Pero ahora quiero hablar de los padres de la iglesia. Y luego que preguntarme, si estos eruditos hubieran tenido acceso a los manuscritos que hoy tenemos acceso, ¿cómo habrían entendido esto? Incluso sin entender los manuscritos estaban convencidos de que estas palabras fueron añadidas en Juan 6.4. Hablemos de los padres de la iglesia. John, pasaste cientos de horas, básicamente hiciste una licenciatura o su equivalente estudiando el tema de los padres de la iglesia. Y me dijiste algo que te cambió la vida haciendo esta investigación. Háblamenos de ello. Bueno, Michael, cuando publicaste originalmente la versión manuscrita de los evangelios cronológicos, yo compré varios ejemplares. Cuando salió la versión impresa, compré cajas y las repartí. Me pareció una de las cronologías más interesantes que había visto. Y pasé mucho tiempo discutiendo esto con muchas personas. Y los padres de la iglesia no es un tema fácil de abordar. En primer lugar, tenemos que entender que es un padre de la iglesia. Muchos de los primeros escritores cristianos cuya literatura ha sobrevivido, muchos de ellos fueron considerados padres de la iglesia católica. No todos eran católicos. Muchas de las fuentes que vamos a citar hoy son considerados por la Iglesia Católica como fuentes heréticas. Aunque algunos de ellos son oficialmente padres de la iglesia, otros no. Pero los padres de la iglesia son una perspectiva que obtenemos del texto en los evangelios en los primeros años. Los textos que tenemos, que mostramos antes en la pantalla, sinaíticos, vaticanos, son textos del siglo III y posteriores. Son copias de textos que realmente escribió Juan, que escribió Lucas. No tenemos el texto original. Bueno, una forma de acercarnos al texto original que no tenemos es a través de textos de escritores cristianos destacados del siglo I y II. Y citan el texto y escriben sobre el texto. Así podemos hacernos una idea de cuál es el texto que hay detrás de nuestros ejemplares más antiguos, leyendo las obras de estos padres de la iglesia. Así que cuando escuchan este término de padres de la iglesia, esto no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos son los autores del Nuevo Testamento. Y luego, la gente que conocía a estos autores, a veces los llaman padres apostólicos. Luego la gente que conoció a los autores del Nuevo Testamento, a eso es lo que me refiero como los padres de la iglesia. Y a veces son discípulos de esos discípulos. Y cuando decimos padres de la iglesia, no estamos viendo esto como diciendo, estos son los padres de la iglesia y debemos obedecerlos. Nadie en esta mesa considera que estos sean autores inspirados. Lo importante de los padres de la iglesia es que son testigos de un texto temprano del Nuevo Testamento. Ellos leyeron el Nuevo Testamento. La pregunta que siempre me hago es,
sino como estos padres de la iglesia que entendían el Nuevo Testamento. Su interpretación es interesante, sino lo que realmente interesa es saber en qué texto del Evangelio tenían enfrente. Yo no tengo ese texto, pero puedo reproducir y recrear lo que ese texto fue en algunos casos leyendo lo que escribieron los padres de la iglesia. Y John tiene estas maravillosas citas de Metzger que escribieron el texto del Nuevo Testamento. Es el libro definitivo que estudian en las universidades. Léenos lo que escribieron sobre los escritos de los padres de la iglesia. Hay algunas cosas que se llaman citas. Una cita es cuando un padre de la iglesia menciona textualmente el Nuevo Testamento y que dice de la citación. Y citan el Nuevo Testamento más de 1.000.000 de veces. Tan amplias son estas citas que si todas las demás fuentes conocidas del Nuevo Testamento fueran destruidas, serán suficientes por sí solas para reconstruir prácticamente todo el Nuevo Testamento. Así que esto es significativo. Si no tuviéramos un solo manuscrito del Nuevo Testamento y solo tuviéramos a los padres de la iglesia, podemos recrear lo que el Nuevo Testamento decía, porque lo citaban muchas veces. Por cierto, en los estudios judíos hacemos lo mismo con lo que se llaman chazal o lo que llamamos sabios. Llamamos esos términos técnicos. Padres de la iglesia es un término técnico que se refiere a autores cristianos desde el siglo II hasta aproximadamente el siglo VII. Y chazal o sabios es un término técnico judío que se refiere a los escritos de la Mishnah, el Talmud, Midrash, es un cierto periodo de autoría. Tenemos manuscritos del Tanaj, del Testamento desde el siglo II o III. Algunos rollos del Mar Muerto, ¿cierto? Pero sobre todo cuando queremos saber cómo era el texto. En aquella época vamos y vemos cuando los rabinos lo citaron, que estaban citando. Ahora siempre hay un poco de peligro al hacer esto. Vemos el ejemplo de la Mishnah, donde la Mishnah cita. Esos son los escritos de los primeros rabinos donde citan la Torah, ¿correcto? Entonces no tenemos la copia de la Mishnah del año 200 de la era común. Tenemos copias de siglos posteriores, 1.000 años después. Y a veces cuando estas cosas se copiaban, se actualizaban. Y el copio dijo, espera un momento, eso no es lo que dice en Levítico. Tengo que cambiar lo que dice aquí, para que coincida con lo que yo sé de la lectura semanal de la Torá. Y eso ocurrió también con los escritos de los padres de la iglesia, incluso ocurrió con Juan 6.4. No tengo tiempo para entrar en eso, pero hay algunos lugares donde los estudiosos, eso fue la voz del Señor. Hay lugares en los que los estudiosos coinciden que Juan 6.4 fue insertado en el texto, basándose en lo que ellos creían que era, es decir, el texto de los padres de la iglesia, basado en lo que el copista creía que debía estar allí. No creo que tengamos tiempo para entrar en eso, pero vamos a ver algunas de las informaciones claras y definitivas. Y quiero empezar con un padre de la iglesia llamado Clemente de Alejandría. John, cuéntanos un poco sobre Clemente. Clemente vivió entre los años 1150 y 215 aproximadamente. Era autor y enseñaba en la escuela de catequesis de Alejandría, que era un lugar destacado para el estudio de la Biblia. Así que se encuentra la mayor biblioteca del mundo antiguo. Él muere en Jerusalén, consiguió muchos discípulos, y uno de sus discípulos es Orígenes, que se convierte en una figura destacada. Una de las obras de su autoría fue llamada Stromata, que básicamente significa misceláneos. En su conjunto de enseñanzas diversas, y en esa enseñanza habla de la derivación del ministerio de Yeshua. ¿Podemos ver lo que dijo? Muy bien. Y de nuevo, no estamos preguntando de cuál era la opinión de Clemente, sino qué versión del Evangelio de Juan tenía enfrente de él. Tenía Juan 6.4 en su Evangelio. Ya vimos que había estudiosos como Zachary Pierce y Henry Brown que creían que no lo tenía. Y Jesús vino a su bautismo teniendo unos 30 años. Él estaba comentando ese verso y demás. Y era necesario que él predicara solo un año. Eso también está escrito. Él me ha enviado a proclamar el año aceptable del Señor. Es que es subtitulado en lo crónico de Michael. Eso es el verso que se cita de Isaías. Hablaremos de eso en un minuto. De eso hablaremos tanto el profeta como el Evangelio. En otras palabras, él está leyendo los Evangelios y dice que está claro, en el Evangelio está bastante claro que el ministerio de Yeshua fue. Eso se refiere al ministerio de Yeshua. Y solo para entender el contexto aquí, esto es de Lucas 4:16 al 19, donde está citando el de Isaías 61 al 2. Así que Yeshua vino a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró a la sinagoga en el Shabbat, se levantó para leer y le fue entregado el libro del profeta Isaías.
Y cuando hubo abierto el libro, encontró un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a sanar, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Según Clemente de Alejandría, lo que eso significa es que el ministerio de Yeshua fue de un año. Ahora recuerden, incluso Eusebio, porque realmente suenan así. Eusebio, que defiende los 3 años y medio del ministerio, está de acuerdo que hay un año aquí. Pero Clemente está diciendo sí, el ministerio de Yeshua fue un año. Ahora Henry, adelante. Lo que significa es que los evangelios cronológicos no es una opinión nueva. Es una visión que se enseñó al final del siglo I, principios del siglo II hasta el siglo III. Es el punto de vista más antiguo documentado. No hay nada nuevo en el punto de vista que se planteó en los evangelios cronológicos. Esta es una de las escuelas más destacadas en el mundo antiguo y este es uno de sus más destacados maestros. Este es el punto de vista que se plantea en esa escuela. Así que Michael está enseñando una enseñanza de 1800 o 1900 años. Michael está listo para convertirte al catolicismo y aceptar al Papa, por favor. No. Mira, Clemente tampoco aceptó al Papa, no se subió a alguien siquiera en ese Papa en ese periodo, ¿de acuerdo? Henry Brown, que es un erudito, que ya citamos en 1844, escribió que la lectura del texto de Juan 6.4, aunque se encuentra, creo, en todas las versiones, encontrar en el texto ya ha traído el citante. Ahora ya saben que lo que quiere decir, él está mirando a Clemente igual que nosotros y nos dice eso, ¿cierto? No soy tan inteligente, solo copié lo que dijo Henry Brown. Estoy buscando las fuentes, pero no solo me fío de la palabra de Henry Brown, quiero ver las palabras de Clemente por mí mismo. Voy a enviar a esto a Grecia para asegurarme de que su traducción correcta. Estoy verificando estas cosas. Lo que dijo Henry Brown está verificado. Es escrito de Clemente en el año 200 antes no tenemos a Juan 6.4, sino como puede decir que hay un ministerio de un año, no podía, ¿verdad? Él diría que son a menos de 2 años. Tenemos a Juan 2 y 3. La primera Pascua, Juan 12. La Pascua final, si su evangelio tuviera Juan 6.4 en él, ninguna de estas personas habría sido una estúpida. Pero no saber que se necesitarían más de 2 años para cubrir 3 Pascuas. Lo dije en la introducción, ahora lo estás demostrando. Solo traemos las citas reales, donde pueden verlo por ustedes mismos. No tienen que confiar en lo que dice Michael, pueden estar de acuerdo con Clemente y Michael, y Harry Pierce y Henry Brown y otras personas que han dicho esto. Mira, hay otra opinión. Bueno, ambos tíos en realidad creía que era más de un año y simplemente ignoró este verso, básicamente lo ignoró. Pero menciona que era una opinión común en su época. Por eso es importante. Algo que añadir aquí, John. Solo eso, en este caso Clemente no tiene que estar de acuerdo. Esto es importante recordarlo cuando salgo a discutir con esto con los individuos. Realmente les digo, así que ahora, esto lo escribieron los padres de la iglesia. De ningún modo, vas a volver al catolicismo. Así como católico fui bautizado de niño, no voy a volver al catolicismo. No tenemos que estar de acuerdo, incluso con las opiniones de Clemente. En esta cita particular de Clemente, aquí él está expresando su opinión. Esto es la conclusión de que ha sacado del Evangelio. Ahora es un poco exagerado asumir que uno de los más destacados profesores de una de las más destacadas escuelas sea ignorante del lenguaje llano y sencillo del Evangelio. Sin embargo, sabemos de muchos maestros promentes que ignoran el lenguaje simple y sencillo de la Biblia. Así que necesitamos algo más que la opinión de Clemente. Cuando miramos a los padres de la iglesia, vamos a Ireneo y obtenemos una perspectiva un poco diferente. Creo que podemos sacar algunas conclusiones o más relativas. Cuéntanos sobre Ireneo de León. Él es el tipo que escribió. Bueno, hablemos de él. Dinos quién fue. Bueno, él vivió del 130 al 212. Dice que Policarpo fue discípulo de Juan. Así que Ireneo está a una persona de distancia próximo a Juan, del autor. Ireneo fue un cazador de herejes del siglo II. Escribió obras en las que enumeraba las herejías y luego las atacaba. Sí, él escribió un libro titulado Contra las herejías. ¿Cuál era el título original del libro? Sobre la detección y refutación de la llamada gnosis. Así que se trata de una gnosis en particular. Él escribió en contra de los gnósticos y tenía su propia visión de la duración del ministerio de Yeshua, basada en la interpretación que tenía de Juan 8:57. Este es el pasaje sobre Abraham y le dice a Yeshua que aún no tienes 50 años, pero has visto a Abraham.
Bueno, cuando Ireneo lee este pasaje dice, bueno, no le diría eso a una persona de 30 años, así que él debe tener al menos 40 años, tal vez cerca de 50 en este momento, así que Ireneo cree que hay un ministro de 20 años, ¿cierto? No nos interesa la opinión de Ireneo, estamos interesados debido a que él quería, que esta opinión existía debido a que existía esta enseñanza popular de un ministerio de un año. Se enfrentó a uno de los profesores del ministerio de un año y dijo, voy a mostrar cuán poco conocimiento tienen los gnósticos. Y dijo, vayamos al registro del Evangelio y contamos el número de Pascuas. Y podemos probar que no fue el ministerio de un año. Así que para que quede claro, Ireneo quiere mostrar que el ministerio fue más de un año. Quiere contar todas las Pascuas que conoce para demostrar que este grupo llamado de los valentinianos están equivocados y el ministerio es más de un año. Reto aceptado. Él dijo que es muy sorprendente como los valentinianos, como Michael Root, afirmaban haber encontrado profundidad de Dios y no haber buscado los evangelios para ver cuántas veces después de su bautismo el Señor subió a Jerusalén y allí se la fiesta de las Pascuas. Así que ahora él va a contar todas las Pascuas que conoce. Lo que nos interesa no es su opinión, sino qué versión de Juan apareció frente a él. La primera vez que subió a la fiesta de la Pascua fue después de hacer vino con agua en una boda de Galilea en Juan 2. Después subió a Jerusalén para la fiesta de la Pascua la segunda vez. En ese momento curó al paralítico, que llevaba 38 años junto al estanque. Y eso es Juan 5. De hecho, hablaremos de eso más tarde. Pero eso es su segunda Pascua, Juan 2. Juan 5 de nuevo se fue al otro lado del lago Tiberias y ahora está hablando de Juan 6. Y no está hablando de una Pascua. Él quiere mostrar que Yeshua subió a la Pascua, subió a Jerusalén, salió de Jerusalén, subió a Jerusalén, salió de Jerusalén. Cada vez que sube es otro año más. Está Juan 6 como ejemplo de su salida de Jerusalén. Aquí no dice nada sobre una Pascua. De nuevo se fue al otro lado del lago Tiberias, donde cuando una gran multitud le había seguido, satisfizo a toda la multitud con 5 panes. Luego está escrito que 6 días antes del día de la Pascua vino a Betania. En Juan 12 de Betania subió a Jerusalén y comió la Pascua en Juan 13. Y sufrió al día siguiente en Juan 19. Ahora todo el mundo admitiría que estos 3 tiempos de la Pascua no hacen un año. ¿Cuáles son las 3 Pascuas de Ireneo? Juan 2, la fiesta sin nombre, en Juan 5 y Juan 13 al final. La última Pascua. ¿Por qué no menciona Juan 6:4? Juan 2 y 13 es la Pascua. Yeshua sube a Galilea, se detiene en la aldea samaritana. Luego va a Caná, donde convierte el agua en vino, y luego vuelve a la Pascua de nuevo según Juan 5. Eso es lo siguiente que ocurre. Juan 2 y 13 es la Pascua. Juan 5 es de nuevo la Pascua. Ireneo es un idiota. No, es Shavuot. Esa es la siguiente fiesta. No es que sea un idiota. Bueno, puede que sea un idiota. No lo sé. Lo importante aquí para mí no es si es un idiota o no. Es que él no tiene Juan 6:4. Porque si lo tuviera, lo hubiera mencionado. Si Juan 6:4 estaba en su texto, tendría que haber sido un idiota. Es cierto. Así que ya no estamos estableciendo el Juan 6:4 original. Estamos tratando de determinar si Ireneo era un idiota. Si dices que se tenía Juan 6:4 en su texto, ese es el argumento para el ministerio de 3 años y medio. Ireneo era un idiota. De acuerdo. Eso lo han dicho ellos, no yo. Henry Brown, 1844. Profesor protestante que está trabajando en la tecnología. Porque esto no se trata de que yo lo descubrí, no, yo no lo descubrí, estoy mirando estas fuentes, usando estos recursos que tengo. Tuviera que hacer esto de la manera antigua, que esto sería un proyecto de 30 o 40 años y ni siquiera llegaría a todo. Pero tuve acceso a estas bases de datos. Henry Brown escribe, yo pienso indiscutiblemente que San Ireneo, así como lo llama, no leyó las palabras la Pascua en Juan 6:4, si él estaba tan ansioso por encontrar una Pascua donde no la había. No era probable que pasara por alto una Pascua donde sí se mencionara, especialmente cuando se da cuenta del contenido de ese mismo pasaje. Él menciona Juan 6 como un ejemplo de Yeshua saliendo de Jerusalén, no subiendo una Pascua en Jerusalén, y realmente no se puede llegar a otra conclusión.
sino que Ireneo, al igual que Clemente de Alejandría, alrededor del año 280 p.C., leyó el Evangelio de Juan y no tenía el verso 6.4 en su Evangelio. Ahora, el siguiente padre de la iglesia del que vamos a hablar, esto es lo que yo llamo los tres grandes. Hay muchos más grandes, pero nuestro tiempo es limitado. Se llama Orígenes. Orígenes se escribe con es al final. No significa el origen de algo, es simplemente Oreganus, el griego. Cuéntanos un poco sobre Orígenes, es muy interesante, es un personaje muy importante. Él fue un discípulo de Clemente. Clemente lo nombró jefe de la escuela catequésica de Alejandría. Y él se interesó por la palabra de Dios desde su juventud. Su padre Leonidas fue martirizado. Él quería unirse a su padre en el martirio y su madre lo escondió la ropa para que no pudiera salir a la calle y entregarse en el lugar pagano. Cuando su padre estaba en prisión, lo visitaba en la cárcel, y este le decía: pase lo que pase, no niegues lo que crees. Se trata de un hombre que desde muy joven quiso servir. Durante la mayor parte de su vida durmió en el suelo. Ayunó, no comía carne. No quería hacer nada que le distrajera su trabajo en los evangelios. Puede estar de acuerdo con su opinión, puede no estar de acuerdo con su opinión, pero fue un ser estudiante de la palabra de Dios desde muy temprana edad. Al final consiguió su deseo de ser martirizado. Fue torturado durante la persecución de Decio, y por desgracia murió debido a las heridas que sufrió durante su tortura. Una de las cosas que hacen interesantes a Orígenes y relevante para esta conversación es que fue educado en Alejandría. Se trata de la mayor biblioteca del mundo antiguo. Y tú has mencionado antes que esta cuestión de los textos múltiples, eso no se trata de una cuestión cristiana, no es un asunto cristiano el testamento. Tenemos múltiples textos. En Alejandría tenían toda una escuela de personas trabajando para determinar cuál era el texto original de Homero, debido a que solo teníamos copias de copias de copias. Así que Orígenes fue educado en el campo secular de la crítica textual, a recuperar la lengua original de los textos antiguos. Y como cristiano, está lidiando con copias de los originales, y aplica este conocimiento en su vida al texto cristiano. Y no solo al texto cristiano, sino también al texto hebreo. Él es uno de los autores cristianos más prolíficos de todos los tiempos. Incluso para los estandartes actuales, él es uno de los autores más prolíficos. Uno de los libros que escribió en la Exapla. Correcto, la Exapla es un trabajo increíble, es realmente importante en la historia del estudio de la Biblia hebrea. Así que si Orígenes estuvo leyendo la Biblia, Tanaj, el Antiguo Testamento, en el griego, lo que se llama la Septuaginta, lo que él se dio cuenta es que hay diferentes manuscritos de la Septuaginta que no están todos de acuerdo. Y además, cuando compara la Septuaginta con el texto hebreo al que tuvo acceso, no siempre concuerdan. Hay versos en la Septuaginta que no aparecen en el hebreo y viceversa. Y así él creó este libro llamado la Exapla, que tenía 6 columnas. La primera columna tenía el hebreo escrito en caracteres hebreos. La segunda columna tenía el hebreo escrito en caracteres griegos. La segunda escribió al griego. La tercera columna era la Septuaginta. Y la cuarta, quinta y sexta eran otras traducciones. Él utilizó esto para comparar cada una de las versiones diferentes. Y cuando diferían, hacía anotaciones. Y volveremos a esas anotaciones más tarde. Son muy importantes para toda esta discusión. Porque Orígenes es tan importante, el libro alrededor del 184 al 253. La razón por la que es tan importante para nuestra discusión es que él no fue un hombre que solicitó ciegamente todos los textos que tenía en sus manos. Antes estuviste hablando con tu amigo y al final de la discusión él dijo: acepta la versión King James, que es la versión que tengo en la mano. Orígenes no era así. Orígenes hizo todo lo contrario, salió a cazar manuscritos y a buscar diferentes documentos, comparándolos sistemáticamente y remontándonos a los griegos cuando miraban a Homero. Para ellos era un texto, así ellos desarrollaban toda esta ciencia, de comparar sistemáticamente las tragedias griegas, las escritas de Homero y todos estos diferentes documentos para compararles y asegurarse de que tiene la versión más exacta. Y Orígenes dijo: bueno, no deberíamos hacer esto con nuestra Biblia, y lo hizo con el Tanaj y también con el Nuevo Testamento. Así que en esa esencia él es el padre de la crítica textual del Nuevo Testamento. La crítica textual es toda esta ciencia de comparación de manuscritos. Y también se le considera en la iglesia cristiana el padre de la interpolación alegórica, y esto va a ser importante y revelante. Porque Orígenes tuvo un fuerte sentir de que si vamos a tomar el texto literal,
y a sacar una alegoría que se esconde en el texto, entonces es extremadamente importante que tengamos la redacción exacta y original del texto, o nuestra alegoría nos va a llevar a la dirección equivocada. Así que Orígenes recogió manuscritos de todas partes y estudió originalmente variedad de manuscritos para asegurarse de que tienen un texto preciso. Eso es muy importante. Si quieren interpretar algo en la Biblia simbólicamente, alegóricamente, con una sombra profética de cosas buenas por venir, primero hay que entender el significado literal de la misma. Veo esto todo el tiempo. La gente lo llama la cola meneando al perro. La gente viene con el significado simbólico de cómo algo se aplica a Yeshua y luego regresan al texto, lo forzan para que diga eso en su sentido literal y están perdiendo el punto. Por si no se entiende lo literal, no se puede averiguar cuál es el simbolismo. Ahora Orígenes dice eso en su libro, primero Principios, que Yeshua enseñó solo durante un año y algunos meses. Básicamente Orígenes leyó los evangelios cronológicos de Michael Rood. No, esta era la opinión común de los padres de la iglesia. Sí, era la opinión dominante al menos en estos siglos, en estos primeros siglos. Tal como su maestro Clemente había dicho, él está enseñando lo mismo. Esta no es la única cita que tenemos en Lucas 4:19. Recuerden que Lucas 4:19, donde Yeshua leía el libro de Isaías en la sinagoga de Nazaret. Orígenes escribe, siguiendo el sentido simple del texto, y eso es muy importante porque Orígenes era alegórico. Alegóricamente se puede tomar cualquier cosa para significar lo que se quiere, correcto, pero él está diciendo, el sentido simple del texto está bien, olvida la alegoría, ya llegaremos a ella. Él aporta la alegoría más adelante en esta homilla. Siguiendo el sentido simple del texto, algunos dicen que el Salvador predicó el evangelio en Judea durante solo un año, y esto es lo que significa el pasaje. Predicar el año aceptable del Señor. Recuerda, si Juan 6:4 está en el Evangelio de Juan y hay una tercera Pascua, esta es una declaración imposible. No se puede tener un misterio de un año de predicación de Yeshua, no puede ser, es imposible. Tiene que haber al menos 2 años. Orígenes en Juan 5, ahora. ¿Por qué estamos trayendo a Orígenes a Juan 5? Lo que realmente queremos hacer es traer el comentario de Orígenes. ¿Dónde está esa conexión? Orígenes escribió un comentario, versículo por versículo, de todo el Evangelio de Juan. Y él escribió un comentario del verso. Solo había que mirar en Juan 6:4. Sin embargo, la obra está dañada. En esa parte del manuscrito ha desaparecido, no tenemos acceso. Así que lo más cercano que tenemos, lo más cercano que podemos conseguir, es su comentario sobre la fiesta sin nombre de Juan 5. Ok, bueno, pero podemos decir que ¿cuál es su opinión sobre Juan 6? Él dice ahora de Juan 5, pero debemos responder, y él está respondiendo a los que dicen que la fiesta sin nombre de Juan 5 era una Pascua. Ok, ya vimos esa opinión. Y Remeo de Lyon tenía esa opinión. Está respondiendo a los que tienen esta opinión similar. Debemos responder a los que dicen que la fiesta sin nombre en Juan 5 es la Pascua. Cuando llegó a Galilea en Juan 2 juntas de la Pascua, donde había convertido el agua en vino, y después de estas cosas hubo una fiesta de los judíos en Juan 5, y Jesús subió a Jerusalén, donde curó al paralítico. Pero esta fiesta en Juan 5 fuera de la Pascua, aunque su nombre no se menciona, la secuencia del relato enreda. Hay demasiadas cosas que están sucediendo, un evento tras otro, demasiados para que Juan 5 sea una Pascua. Y este es específicamente el caso, ya que un poco más tarde se añadió que la fiesta judía de los tabernáculos estaba cerca. Esta palabra no va a tener una Pascua en Juan 5, entre Juan 2 y Juan 7, porque Juan 2 es una Pascua y Juan 7 es tabernáculos. ¿Cómo puedes meter una Pascua en Juan 5? Así que si no puedes meter una Pascua en Juan 5, ciertamente no puedes forzar una Pascua en Juan 6. No es así que volvamos a entender esto. La secuencia de relato es congestionada. Juan 2 es una Pascua. Juan 7 es tabernáculos. Es posible que la fiesta sin nombre sea una Pascua, porque la secuencia del relato se congestiona. De acuerdo con Orígenes en Juan 5, y si la secuencia es demasiado compleja para que Juan 5 sea una Pascua, es imposible que haya una fiesta en Juan 7. Perdón, en Juan 6. No hay manera de que haya una fiesta en Juan 6. Y ciertamente no en Juan 6:4, porque entonces no hay lugar para ella. Así que cuando no tengamos el comentario de Orígenes sobre Juan 6:4, podemos inferir en lo que dice Juan 2, 5 y 7. Que no hay una Pascua en Juan 6. Y de nuevo no me importa la opinión de Orígenes. Lo que intento averiguar es que el texto de Juan tenía delante suyo. Y cuando leemos en Henry Brown y Zachary Pierce que Juan 6:4 fue añadido,
porque los antiguos padres de la iglesia no tenían esos versos, ellos se refieren a Clemente de Alejandría, y a Ireneo, a Orígenes y a otros, ya que no podemos mencionarlos a todos, ¿bien? Tenemos muchas cosas aquí, y se nos acaba el tiempo para esta sesión. Hay mucho más que aportar. Eso no es ni siquiera la parte emocionante, vamos a llegar a la parte emocionante. Quiero traer un padre de la iglesia más que tiene un ministerio de un año. Hay muchos, no puedo mostrarlos a todos. De hecho, hay un libro que este tipo se cree John, él es muy humilde. Él me envía un correo electrónico y me dice, si tienes tiempo, lee este libro. Y me envía una disertación de 250 páginas. Una tesis doctoral que leyó en el día anterior. Es como, sí, pasé toda la mañana y el otro día leyendo. ¿Estás bromeando? Solo en Orígenes, ¿cierto? Eso ni siquiera era nuestro tema. Ese era una especie de tema secundario para mirar. Y pasó cientos de horas buscando en numerosas partes de la iglesia. Pasó cientos de horas. Cuando pasamos por esto dijimos, no hay manera de poderlo hacer en 3 horas y media, que es lo que se ha asignado. Eso incluye que otro tema del que tenemos que hablar. Así que dije, no hay manera que podamos hacer esto. Hay muchas cosas que no podemos traer. Y estimado, esto es una invitación para ustedes. La invitación es para que salgan y sigan estudiando esto por su cuenta. No lean solo a la gente que dice que es un año, lean a los que dicen que son 3 años y medio, escuchen sus argumentos, oigan los dos lados de la historia, bien, tengan las evidencias para ustedes mismos. Hay un libro que consultamos de Ock. ¿Cuál es el título del libro? La duración del ministerio de Jesús. Bien, aquí hay un erudito que escribió un libro entero argumentando que es un ministerio de 3 años y medio, y estudiamos ese libro en detalle. Vamos a traer un último par de la iglesia antes de hacer un receso, y ese es Ticonio. Y la razón por la que traigo Ticonio es que él es bastante tardío, es del año 380 después de Cristo aproximadamente. Él escribió este libro y Ticonio vivió después de Eusebio. Eusebio es el campeón en defender el ministerio de 3 años y medio. Y Ticonio está escribiendo 50 o 60 años después de Eusebio. Ticonio escribe, y la razón por la que esto es importante es que no hay duda de que Eusebio tenía Juan 6:4 en su Biblia. Eso no se discute, los veremos en nuestro próximo segmento. Pero Ticonio escribe, les dio a estos sacerdotes. Me encanta porque Ticonio está escribiendo sobre Mateo 23, versículos 2 y 3, donde Yeshua dice que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y se pregunta, ¿por qué Yeshua pierde su tiempo hablando sobre los fariseos sentándose en la cátedra de Moisés? Él va a estar muerto en 2 días y todo lo que él diga será irrelevante. Exacto. La suposición de Ticonio en todo lo que Yeshua enseñó durante su ministerio fue solo relevante hasta su crucifixión. Luego fue borrado del mundo. Su conclusión es, bueno, eso tiene significado simbólico para más adelante en la vida de la iglesia, porque el significado literal se acaba con la muerte de Yeshua. Y Ticonio dice, dio estos preceptos sobre los fariseos solo para los 2 días siguientes, porque después ya no va a estar vivo. Pero si también hubiera transmitido otras cosas, desde el comienzo de su predicación no hubiera sido por un año, porque toda la predicación de Yeshua es un año según Ticonio. Así que incluso si en el primer día de su ministerio él dice, hablando de los fariseos y no siguiendo lo que ellos hacen, cuando se sienta en la cátedra de Moisés, sugiriendo lo que ellos enseñan, eso solo habría sido relevante durante un año. En este año, que se habría de enseñar lo que se habría de aplicar solo hasta la pasión. Bien, ¿por qué pierde el tiempo hablando de esto? Y la conclusión de Ticonio es que más tarde tiene un sentido y un significado alegórico. Pero el punto aquí de por qué esto es importante es porque incluso después de Eusebio, Ticonio está leyendo el Evangelio de Juan en su manuscrito, y Juan 6:4 no está ahí, porque él tiene un ministerio de un año. Ahora vamos a ver fuentes que hablan sobre un ministerio más largo. Vamos a hablar de Eusebio y otras fuentes que tienen el ministerio de 3 años y medio. Y al menos en el texto de Eusebio no hay duda de que él tiene Juan 6:4. Porque lo que llamamos en los 2 primeros siglos cristianos, incluso en el siglo IV, allí en el siglo IV hay 2 versiones. Una versión del Evangelio de Juan que tiene 6:4 y otra versión de Juan que no tiene Juan 6:4. Y no es que Michael esté eliminando un verso de la Biblia diciendo, oye, no me gusta este verso, deshazte de él. Esas 2 versiones existen ya en el siglo IV, y aparentemente te podemos mostrar que otra versión existió en el siglo II, basándose en Clemente, en Ireneo y en Orígenes, en cuyas versiones no existía Juan 6:4. Y esto es igual en Hechos 21:25. No es que nos deshagamos de un versículo de la Biblia, lo que estamos hablando es que ambas versiones existen.
Pueden que ustedes no sepan que ambas versiones existen porque nadie se los dijo y porque eso pensaban. Esto es lo que dice. Esto es lo que tengo en mi mano. Lo que tengo en mi mano es con lo que tengo que quedarme. Bueno, ahora ustedes ya saben más. Y ahora tienen que decir cuál es la que quieren seguir y creer. Esperan hasta escuchar todas las evidencias. Escucharlas del otro lado, vayan y lean el libro de Ok. Escuchen también la otra parte y decidan por ustedes mismos. Gracias, Nehemia. Gracias, John. Los evangelios cronológicos ahora mismo se están traduciendo al chino, se están traduciendo al español, al francés y a otros idiomas. Y al trabajo de Nehemia sobre el nombre está incluido en cada uno de ellos. Y en nuestra más reciente versión en inglés, y el trabajo de John y Nehemia que han hecho sobre esto, se va a incluir también. Por supuesto, no podemos meter 3 horas y media. De alguna manera va a tener que ser condensado. Pero estoy muy agradecido con estos dos académicos. Estos hombres íntegros hayan ayudado con esto. Y realmente han hecho algo que ya yo era incapaz de hacer. Con todo eso es el testimonio de los evangelios, lo que quería hacer llegar a sus manos. Y ambos han sido instrumentos para llevar esto a otro nivel. Y se lo agradezco.